Bienvenidos a Los Desenmascarados y hoy tenemos un invitado muy especial que hace tiempo quería haber invitado. Bueno, hemos estado hablando desde creo que enero, desde Navidad. Estuvimos hablando sobre este tema para coordinar. Rafael Aita, un Hola, gusto tenerte aquí. Capitán Perú, ¿qué más tal? conocido como Capitán Perú. ¿Cómo estamos? Encantado de estar en tu programa y de hablar, pues, de periodos históricos recónditos y que la gran mayoría no conoce, parte de nuestra historia que no se nos enseña, que se nos pasa muy por alto, por agua tibia. Así que, pues, aquí arrancamos. Pues muchísimas gracias y justamente pues Rafael es experto, ¿no? Ha dado muchas conferencias en lo que es la historia de Perú. Y diréis, bueno, Josué, pero si tu canal es de Puerto Rico y tal, ¿qué tiene que ver Perú? Y es que hemos descubierto un personaje en común, ¿no? Que fue gobernador de Puerto Rico y fue criollo, ¿no? Que muchas veces me dicen, en Puerto Rico no hubo gobernadores criollos. Yo he descubierto ya tres, digo, pero bueno. Y este gobernador era hijo de uno de los últimos virreyes del Perú. Y Y limeño. exacto, limeño. Y nació en Lima. Tiene un nombre muy largo, como Rafael. Rafael, yo sé que tú también tienes un nombre bastante largo. Te llamamos Rafael Aita para abreviar. Pero es el conde de la Pezuela, Juan Nepomuceno, ¿okay? Que fue hijo de Joaquín González de la Pozuela Griñán y Sánchez de Aragón Muñoz de Velasco. O sea, así de largo es el nombre. Entonces, Rafael va a hablar más del padre de Joaquín y yo daré algunos datos del hijo, pues para los puertorriqueños que nos están viendo y también para los peruanos que vienen aquí en Puerto Rico, ver esta historia en común, que es súper interesante. Sí. Entonces, vamos a empezar ya de lleno con el tema. Rafael, ¿quién es Joaquín? Joaquín de la Pozuela. El Pezuela. 39º virrey del Perú, sucesora de un virrey del virrey Abascal, ¿no? El virrey Abascal fue una figura importantísima en la coyuntura de los movimientos de independencia en Sudamérica, porque gobernó en un momento de desgobierno. Ya lo dice Jorge Basadre, ¿no? Un historiador peruano. Cuando España no tenía rey, el Perú encontró un rey en Abascal. Estamos hablando de este periodo de la invasión napoleónica, en donde Napoleón había colocado a su hermano, a José Bonaparte, este famoso Pepe Botella, y por lo tanto no era aceptado por los españoles, ¿no? Los españoles comienzan a hacer juntas de gobierno, que se terminan reuniendo en las famosas Cortes de Cádiz, ¿no? Que elaboran pues la Constitución de 1812, la PEPA, como reacción, ¿no? Como una alternativa al gobierno francés que no era reconocido por los españoles. Entonces, claro, en Sudamérica eso trae un dilema existencial. Si los españoles no están reconociendo al rey, ¿qué hacemos nosotros? ¿No? Si los españoles están haciendo sus propias juntas de gobierno paralelas, nosotros también. Y así comienza en 1809 la Junta de Quito, diciendo, ¿no? Así como las juntas de gobierno que se armaron en España, nosotros haremos nuestra propia junta de gobierno. Y comienza pues 1809 Quito, 1810 Buenos Aires. ¿Qué pasó con ellas? Desbaratadas por Abascal, precisamente, ¿no? Entonces, fue un virrey, Abascal estoy hablando, para poner el contexto, que incluso es quien inicia el Ejército Real del Perú, que combatiría a todas estas juntas de gobierno que las vio como separatistas, como independentistas, en Quito, en Santiago, en Buenos Aires. Y claro, todas estas tropas salían del Perú, ¿no? Entonces,
También los independentistas veían al Perú como el bastión realista en Sudamérica. Y eso lo hereda Pezuela. Pezuela había sido comandante del ejército realista durante el virreinato de Abascal, ¿no? Y gracias a que vence al ejército rioplatense, en 1816 termina siendo promovido a virrey. Ojo, y era un hombre mayor, ¿no? O sea, y tenía a esta figura colosal a sus espaldas, ¿no? A Abascal, que prácticamente era la figura del rey cuando no había rey, ¿no? Como dijo este historiador. Pues justamente un dato, ¿no? Para los puertorriqueños que nos están viendo, a esta constitución de la PEPA, la primera constitución española, el primer vicepresidente fue puertorriqueño, Ramón Power y Girard, que estuvo allí en las Cortes de Cádiz. Y un tema muy interesante, ¿no? El hijo en todo este, ¿no? Juan de la Pezuela, él ya había nacido, ¿no? En ese periodo, sí, cuando su padre ya es virrey, y él absorbe todo esto que está haciendo su padre. La prensa española tildó al hijo, a Juan, de un realista empedernido, católico, casi como un fanático, ¿no? de la monarquía y de Dios, ¿no? De la iglesia, porque después el hijo fue carlista. Entonces, si hubiéramos estado el siglo de hoy, le hubieran llamado un facho de la ultraderecha. Exacto. Porque no solo defendía a los realistas, sino la fe católica. Y eso le trajo problemas después, ¿no? A Joaquín, en ese sentido. ¿Por qué? Pero antes de entrar en ese tema de por qué del golpe de Estado a Joaquín, ¿por qué él sustituye al virrey anterior? ¿Qué problema hubo ahí que tuvo que asumir el mando? Estamos hablando de Pezuela reemplazando a Abascal. Correcto. No hubo ningún problema. Abascal fue virrey por 10 años, ¿no? Sí. Entonces, ya también la edad implicaba que le tocaba un recambio y se elige a Pezuela para reemplazarlo. No hubo gran problema. El que tuvo problema fue Pezuela. A él sí lo reemplazaron a la mala, ¿no? Con el famoso motín de Asnapuquio, en donde tuvo, claro, lamentablemente, para Pezuela, sus grandes campañas fueron cuando fue comandante del ejército y comandante general del ejército realista, pero como virrey no. Como virrey, más bien permitió que San Martín desembarque en Paracas. Estamos ya en las costas peruanas, ¿no? Estamos hablando ya del periodo de el año 1820, donde San Martín desembarca en el Perú, en donde Arenales también tiene un avance importante, en donde Thomas Cochrane, este pirata inglés, tenía asediado el puerto del Callao y controlaba prácticamente los mares del Perú. Entonces, en un momento, Pezuela se ven problemas, ¿no? Lo ven pues como que no había ejercido un buen liderazgo. Por otro lado, sus generales, ¿no? También eran liberales, ¿no? Entonces, este tema de que lo veían a él como pues conservador, implica también, ¿no? Tiene incidencia en esta política y algunos mencionan que fue un factor para que le haga un golpe y termina saliendo pues a la mala, ¿no? Pero él al principio no iba tan mal, o sea, tuvo varias victorias, ¿no? Sobre todo en Argentina, en la zona del Río de la Plata, ¿no? Así es. Él tuvo varias victorias y también con Bolívar, vamos, que no era un cualquiera, o sea, al principio estaba ganando. De ahí que viene la teoría que fue una cuestión más política que militar. Es decir, la independencia del Perú dependió más, no de que tenían una fuerza muy grande San Martín o Belgrano o Simón Bolívar, sino que realmente fue una traición política, por así decirlo. Fue el producto de los conflictos entre los liberales y los conservadores que venían desde la península. Y eso, si bien lo comenzamos a ver con Pezuela,
Después, estamos, a ver, para ubicarnos en el tiempo, todavía estamos 1820, a Pezuela le dan el golpe en enero de 1821. Para 1824 se pone de candela, es mucho peor, pero como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Entonces, ¿cómo llega este descontento o qué decisiones toma Joaquín de la Pezuela para que sus generales liberales estén en desacuerdo con él y decidan hacer este golpe de Estado? Yo no estoy tan seguro que haya sido un tema del mismo Pezuela, sino que haya sido un tema que venía desde España. ¿Por qué? Regresamos a España. Y acá vamos a ver que no se puede entender la historia si no comenzamos a entrelazar lo que sucedía en Europa con lo que sucedía en América. Recordemos que en 1820, bueno, primero, a ver, regresando al tema de Napoleón, ¿no? Se expulsa a las tropas francesas de España, regresa Fernando VII, pero Fernando VII no reconoce la Constitución de Cádiz, lo cual para los liberales fue ¡boom! Pues no, lo reventó, porque ellos habían hecho pues, su gobierno, habían hecho su junta, su corte, su constitución, y viene el rey y le dice, muy bonito su papelito, pero me lo sacan de acá reino yo, y mando yo, ¿no? Y inicia pues lo que se llama el sexenio absolutista. Que también recordemos que esta idea de la monarquía absolutista ya campeaba por Europa, no solamente en España, esto viene de Francia, Inglaterra y varios países Correcto. más, ¿no? Entonces... Que la monarquía española, aclarando, la monarquía española, porque muchos consideran a la monarquía española absolutista desde siempre. Yo he leído libros que siempre repiten monarquía absolutista, pero eso no es así. La monarquía absolutista, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esta monarquía absolutista? De la guerra de sucesión española. O sea, a ver, de repente pongamos acá un contexto político-filosófico. ¿De dónde viene el absolutismo? Porque no podemos hablar que la monarquía, todos los reyes españoles eran absolutistas, cuando la gran mayoría reinó cuando ni siquiera existía el absolutismo, ¿no? El absolutismo termina siendo producto de una mezcla filosófico-política que veo primero sus inicios en Francia. ¿Por qué? Francia tenía una filosofía distinta que la de España y que incluso que la del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? En Francia, la filosofía política era que el rey recibía el poder de Dios, directamente de Dios. En España no fue así, especialmente la escuela de Salamanca, y dentro de la escuela de Salamanca, Francisco Suárez. Francisco Suárez te decía que el rey recibía el poder de Dios, pero a través del pueblo. Por lo tanto, el rey respondía al pueblo. El rey francés respondía directamente a Dios. Sí, por eso los reyes españoles, por eso los reyes españoles, si vosotros los veis en las imágenes, ellos no suelen usar la corona en la cabeza. O sea, y cuando en España no te coronaba el obispo, ¿no? O una entidad religiosa, ¿no? Eran las cortes las que te elegían, por así decirlo. Así es. Claro, de hecho, es que esa era la política de los Austrias, porque si ves en el Sacro Imperio, también los príncipes electores votaban por el emperador, ¿no? Entonces, y de hecho tenían una frase que te resume todo lo que estamos hablando. Serás rey si eres buen rey. Si no eres buen rey, no serás rey, ¿no? Entonces, esta era la política de los Austrias. Los Austrias se debían al pueblo, porque el poder de Dios venía a ellos a través del pueblo. En Francia no. En Francia el poder del rey venía directamente de Dios y por lo tanto le respondía a Dios y por lo tanto darle la contra al rey era incluso pecado, ¿no? Ahora, esto se convierte en un monstruo más grande con Hobbes, porque cuando Hobbes escribe el Leviatán e introduce el concepto que se convertiría en el Estado moderno,
en donde el Estado tiene que ser pues este monstruo que evite que el hombre sea lobo del hombre, porque la filosofía de Hobbes es que entre las personas naturalmente nos hacemos daño. Y la única manera, lopus humini lopus, ¿no? La única manera que no nos hagamos daño es que se nos reprima a través del miedo. Y este miedo lo ejerce el Estado, que va a tener el monopolio de la violencia, ¿no? Y ahí la carátula de Leviatán, pues con este monstruo que tiene una corona y que tiene pues la espada de la fuerza y de la violencia y el cetro, ¿no? O sea, el totalitarismo estatal se encarna finalmente en el rey, porque cuando esto se conjuga con la monarquía, tenemos a Luis XIV, el rey sol, el Estado soy yo, ¿no? El totalitarismo absolutista. Esta era política francesa e incluso inglesa con Hobbes. En Salamanca, no, en Salamanca se opusieron a esto, no era la política de los Austrias, que claro, el problema es que Carlos II no tuvo descendencia. Entonces, cuando entra Felipe V, dicho sea de paso, nieto de Luis XIV, la política de los Borbones, si bien no fue al extremo de la francesa, que ya fue una cuestión totalmente radical, tenía tintes centralistas, ¿no? Tenía estos tintes ya de separación iglesia de Estado y de que el rey, pues, centraliza el poder y demás, ¿no? Entonces, sí, pues, si vamos a hablar de un absolutismo, tenemos que hablar a partir de 1700, en España, ¿no? Obviamente. En España no se puede hablar antes del 1700 porque ninguno de los Austrias tuvo estas características, ni mucho menos, ¿no? Y por lo tanto, claro, en Fernando VII sí se nota claramente porque retomando lo que habíamos dicho, no reconoce la Constitución y dice, no, que me vienen acá liberales a restringir el poder del rey, aquí mando yo. Y eso dura 6 años, ¿no? 1814 hasta 1820, en donde en 1820 Rafael de Riego le hace un golpe a Fernando VII, el famoso trienio liberal, porque entre 1800... Que fue un desastre, dicho ya de paso. No solamente, fue un desastre, no solamente allá, en el Perú fue peor. O sea, lo que hizo esto en América, ahí vas a ver que nos vamos a jalar los pelos. Así que agárrate acá que se viene el desmadre. Cuando pues sigue. Comencemos con que las tropas que utiliza Rafael de Riego estaban en Sevilla a punto de desembarcar hacia el Perú. O sea, estamos hablando de un regimiento de 15,000 hombres que venían al Perú a hacerle la guerra a San Martín y Bolívar. Cuando tú ves los números de las batallas de Junín, de Ayacucho, tú ves pues 5,000, 6,000, tropas de 5,000, 6,000 hombres. Si estamos hablando que llevaban 15,000, olvídate, o sea, no hubieran tenido ninguna oportunidad. Nunca salieron de España por Rafael de Riego. Punto 1. Punto 2. 1820, Rafael de Riego, entonces le hace el golpe a Fernando VII y lo obliga a jurar sobre la Constitución de Cádiz. Comienza el trienio liberal. Oh, curiosidad, enero de 1821 le están haciendo el golpe a Pezuela, los generales liberales. Y la Serna es aplaudido desde España por Rafael de Riego, diciendo, excelente, perfecto, qué bien, me parece genial que los liberales hayan tomado el control del Perú. Bueno, la Constitución de Cádiz se juramenta en el Perú primero, luego se regresa para atrás y tienes pues un ida y vuelta entre, en donde el Perú ya ni siquiera se sabía lo que estaba pasando. O sea, con el tema de las comunicaciones, muchos, especialmente en los Andes, juraron la Constitución de Cádiz en lealtad a Fernando VII.
Y cuando Fernando VII regresa y la desconoce, dice, pero ¿qué ¿Qué pasa está acá? pasando? Pero si yo la hice porque estaba a favor de Fernando, y ¿por qué el rey no la reconoce? O sea, acá se Y una armó cosa el curiosa, desmadre. ¿no? Que también cuando echan a Pezuela, ¿no? Y se tiene Uh que ir -huh. del Perú, que se va con su familia, ¿no? Todo esto lo vive su hijo, el que después será gobernador de Puerto Rico, Así es, Juan de Pezuela. así es. Entonces, él se encuentra de que ha sido fiel al rey, que ha hecho esto, pero después eh, Fernando VII reconoce el gobierno que le ha hecho el golpe de Estado a él. O sea, ¿cómo, Y por qué, jura con sobre qué? la Constitución. Exacto. ¿No se sentiría Pezuela como traicionado? En el aire. No, Exacto. acá todos nos sentimos en el aire. Acá, y todavía mientras más avanzo, más en el aire vamos a estar. Va a ser peor todavía. ¿Por qué? En 1821, la Serna toma el virreinato y muda la capital de Lima a Cusco. ¿Por qué? Porque en el interior del Perú eran realistas. Esto es lo que ahora no me quieren reconocer los cusqueños, los arequipeños, ¿no? Que tienen mucha leyenda negra y se molestan cuando yo les digo que cuando San Martín estaba en Lima, 28 de julio, proclamando la independencia del Perú en 1821, en Cusco estaban recibiendo al virrey con honores y con pasacalles y con una gran parafernalia, porque los Andes eran realistas. Es más, Es más, los yo salí de los Andes. No nací allí, pero toda mi infancia, o sea, desde los 3 años, no, desde los 2 años hasta los 6, yo viví en el Cuzco, justamente. Y claro, hubo mis padres y mi familia, que éramos allí misioneros, pues evidentemente notábamos este odio hacia lo español. Era como que, uff, español. O sea, y claro, cuando tú me dices esto, yo por mi vivencia, ¿no? Que he sufrido eh, el bullying allí justamente, ¿no? Eh, pues por ser español, ¿eh? Simplemente por ser español. uh-huh. No había más fundamento. Cuando tú cuentas, y yo escuchando tus vídeos, que el Alto Perú, ¿no? Los Andes, el Cuzco, era muy realista y era muy pro español, ¿no? Por un pro peninsular, ¿no? Porque españoles éramos todos. Uno se sorprende, ¿no? Y dice, wow. Y uno va al Cuzco ahora y ahora no lo sé. Yo te digo hace 30 años que yo viví allí, o sea, con mi familia. Te, y sorprende, ¿no? Sorprende este Sí. cambio histórico que, bueno, ha sido también por todas estas ideas liberales, la masonería y todos varios factores, ¿no? De gobiernos, que sobre todo el último que hay por ahí por el Perú, que es Sí. bastante de No. esa línea, pues le ha robado a la gente su historia. Su La forma historia como se de... enseña en los colegios y todo es, sí, totalmente tergiversado, porque, claro, ellos, a ver, el ejército real del Perú, el que pelea en Ayacucho, está formado por cusqueños, arequipeños, puneños, o sea, surperuanos y alto peruanos, ¿no? Lo que es hoy Bolivia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En, en 1821, San Martín se da cuenta justamente como que los Andes siguen siendo realistas, que el Perú gran parte es realista, y que tiene una historia de monarquía desde los incas y de repente desde antes, que porque están acostumbrados pues a las élites, a los curacas, a las jerarquías, a la verticalidad del poder. Y el mismo San Martín dice, acá necesitan una monarquía. Y envía una misión para buscar un rey en Europa. A ver, cosa también muy Y contradictoria, por ¿no? eso, Porque, y por eso la bandera de Argentina tiene el sol inca. claro, lógico. De hecho, en Argentina también buscaron un rey inca. El sol de Mayo fue diseñado por un cusqueño que era platero, primo de Tupac Amaru, que terminó por Argentina. ¿No? Entonces, sí, o sea, San Martín, bueno, por un lado, sí, pues, por un lado está diciendo,
vamos a independizarnos del rey de España, pero por el otro está diciendo vamos a buscar otro rey en Europa, ¿no? Entonces, en el Perú también los que lo apoyaban y que eran liberales también le dijeron, oye, pero acá nos estás cambiando babas por mocos. Otros decían, no, sí, acá nosotros hemos traído a San Martín, pero queremos que siga la monarquía. Al final, San Martín termina totalmente desencantado, se va del Perú, 1822. El Congreso llama a Bolívar. Bolívar no gana ni una sola batalla en el Perú, hasta 1823. Es más, termina retirándose a Trujillo, porque pierde Lima. Dicho ya de paso, Bolívar odiaba a los peruanos. O sea, los Sí, consideraba como totalmente. una raza inferior. Bueno, esto está en sus cartas, o sea, no. En las cartas a Santander le escriben, ¿no? Los peruanos son todos unos indios truchimanes y mentirosos, ¿no? Los blancos son como los indios, y los indios son todos truchimanes y mentirosos. Es lo que Es escribe que el puño y me letra de gusta Bolívar. acentuar esta parte porque aquí en Puerto Rico concretamente, cuando Bolívar quiso invadir Puerto Rico, que le salió muy mal porque la mayoría eran realistas que escapaban justamente del terror bolivariano, aquí hay gente que considera a Bolívar un héroe y es más, en el Parque Luis Muñoz Rivera hay una estatua de Simón Bolívar. Y es una estatua, digo, pero una plaza que podría ser de héroes locales, tiene todo. Está ahí José de San Martín, está el de Chile también, no me acuerdo cómo se llama. Están todos en una plaza reunidos, todos los monumentos a los líderes independentistas, ¿no? Liberales, masones, casi todos, que justamente dividieron la hispanidad y dividieron todo lo que somos, nuestra identidad, ¿no? Por eso un gobernador peruano podía ser gobernador de Perú, vamos, un limeño, justamente por Bueno, eso. para que te hagas cuenta de cómo estaban las cosas, cuando se va a San Martín del Perú, deja a su ejército rioplatense chileno en el Real Felipe y desde ahí nadie le vuelve a pagar. O sea, ellos quedaron en el abandono, hasta incluso estaban pasando hambre y para 1823 se hartaron de la situación y se pasaron en masa todo el ejército, incluyendo los oficiales, al ejército realista, al ejército español. Y le entregan el Real Felipe y le entregan Lima y Bolívar se tiene que replegar a Trujillo. O sea, mira más o menos cómo estaba la situación acá. Era un desastre, ¿no? Estando ya en Trujillo, estoy hablando de 1823, otra vez volvemos a España. Porque ¿qué pasó en España? En España termina el trienio liberal, de una manera también muy violenta, ¿no? Regresa Fernando VII con los famosos 100.000 hijos de San Luis, lo toma del pescuezo a Rafael de Riego y lo ejecuta, le da vuelta, ¿no? Y desconoce todos los pronunciamientos que se habían hecho los 3 años anteriores, entre 1820 y 1823. Si regresamos a Perú, ese es el periodo en donde se había nombrado virrey a la Serna. Y que, ojo, no lo había nombrado el rey, había sido por un golpe, precisamente a Pezuela, y había sido refrendado por Rafael de Riego, que ahora era el Cuco, el enemigo público número 1. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo eso implicó en el ejército del Perú, en el ejército realista del Perú? En el Alto Perú había un general, Olañeta, que era también conservador, y dice, la Serna no es el legítimo virrey, y se levanta en rebelión contra la Serna. Y la Serna, que estaba en el Cusco, se encuentra en medio de Bolívar, que estaba hacia el norte, y de Olañeta, que le estaba haciendo una rebelión en el sur, entre dos frentes. Entonces, acá ya la situación cambió totalmente. Y él dice, bueno, acá, primero tengo que limpiar la casa. Y envía el ejército realista de Cusco, del Perú, que estaba en Cusco, a pelear a Bolivia en contra del ejército realista que se había levantado en armas y que entraron en guerra civil.
Pero los del Según Cuzco no eran a favor de, no eran realistas. Ellos aceptaron los esto dos de... eran, los dos eran se pelearon entre realistas, entraron en guerra civil. O Pero sea, por eso, por desinformación. ¿O no, por qué? porque Olañeta consideró que al ser desbancado Rafael de Riego y eliminados todos los decretos que había realizado esos 3 años, la Serna ya no era virrey y se le levantó en armas. Claro, pero el del Cuzco no sabía que eso había pasado, o sí lo sabía. ¿O por qué fue a Claro, enfrentarse sí sí lo sabía, pero consideró de que él era legítimo virrey. Entonces, o sea, Estaban él no iba a un decir, lío todos ahí. era un lío, era un desastre. Mira, fue tan desastre que, para empezar, tú mismo dices, oye, pero no eran realistas. Los soldados realistas que estaban peleando a favor del rey, al ver que tenían que pelear con otros realistas, se fueron del ejército. O sea, ahí hubo deserciones masivas y además que se mataron entre realistas. El sobrino de Pedro Lañeta, o sea, Casimiro Lañeta, escribe sus memorias y dice que la rebelión de su tío generó más bajas en el ejército realista, entre muertes y deserciones, que las que generó Bolívar. O sea, Fíjate fue una que, catástrofe. por eso te dije, acá vamos a entrar en un desastre. O sea, este lío entre conservadores y liberales y absolutistas y fernandistas generó un desastre, generó que el ejército entre en guerra civil, se peleen entre ellos, las tropas que estaban en Cusco tengan que ir a pelear en Bolivia y a Canterac, general español, lo dejaron solo en Junín. Y ahí es donde viene la primera victoria de Bolívar en el Perú, la famosa batalla de Junín. Que, dicho ya de paso, primera victoria porque Bolívar era tildado de el Napoleón de las retiradas. O Sí, sea, es en el que Perú era un había perdido fracaso detrás de todo. otro lo que hacía Ah, Bolívar. por si acaso, en Junín también se retiró, ahora que has mencionado eso. La En historia esta de batalla, Junín, en esta batalla de Junín, o sea, Canterac estaba solo, pero tenía una caballería formidable. ¿Qué es lo que sucede? La caballería le gana a la infantería, Bolívar ordena la retirada, pero había un regimiento peruano que se llamaba los Húsares del Perú, que eran caballería y que se dieron cuenta que al avanzar la caballería de Canterac les daba un flanco de ataque. Y un peruano cambia la orden de Bolívar, ¿ya? Y dice, Bolívar ha ordenado que ataquemos, que embistamos. Bolívar había ordenado la retirada, ¿no? Pero le cambia la orden y dice, no, no, ha ordenado que ataquemos, y ahí es donde la caballería ataca por la retaguardia de la caballería realista y le terminan rompiendo la formación y ganan la batalla. O sea, no desconociendo, cambiando al revés la orden de Bolívar. y entonces, en todo este contexto del que estamos hablando, Joaquín de Pezuela, ¿qué le pasa? O sea, él va a España, vuelve a España y se encuentra que Regresa, el vuelve a rey, España. en un momento el rey parece ser que acepta al otro como virrey, pero ¿por qué? ¿Por qué Fernando VII hace esta decisión de aceptar al que le ha dado el golpe de Estado como virrey o no lo acepta? Es que es tan No, confuso este tiempo que... a ver, Fernando VII estaba también bajo coacción, ¿no? De Rafael de Riego. Entonces, no, él había juramentado la Constitución de Cádiz, él había dicho que había renunciado a un poder absoluto. Entonces, durante estos 3 años, permite que se tomen todas estas medidas, porque no le quedaba otra tampoco. Y Claro. después de O los sea, le 3 años, obligaron. sí, regresa y cuando literalmente lo despedaza a Rafael de Riegos, ¿no? Porque cada pedacito lo mandaron a un lado de España, deshizo todo lo anterior y en el Perú, de repente ni siquiera considerando el lío que iba a causar en el Perú, porque esto en el Perú
causó la guerra civil entre los propios realistas. Claro. Y ahí es donde viene la debacle de Ayacucho y de Junín. Y eso permitió a Bolívar realista, ¿no? entrar y tomar el Perú, o Así viene un poco es. más tarde de eso. No, sí, o sea, y estamos hablando para esto, la batalla de Junín ya fue en 1824, ¿no? Junio de 1824. Ayacucho fue diciembre, 9 de diciembre de 1824. Después de Ayacucho se firma la capitulación de Ayacucho, en donde ya el virrey La Serna dice, ok, perdí, lo siento, pues me regreso a España. Y en Cusco nombran un nuevo virrey peruano, dicen, no, que seguimos, pero no, ya, o sea, ya, la misma España estaba en sus propios problemas, en sus propias guerras. Entonces, hubo un general, Rodil, que en el Real Felipe se atrincheró y dijo, no, acá nadie se rinde y acá todos resistimos porque España nos va a enviar refuerzos. Nunca enviaron refuerzos. Se quedó hasta 1826 con los que no se habían muerto de hambre y de escorbuto, en donde dijo, ya, ok, ya acá España está en sus propios problemas, nadie nos va a enviar refuerzos, déjenme salir y me retiro. Y chao, se Por acabó. cierto, los problemas de España eran que la sucesión de Fernando VII y empezó la Primera Sí. Guerra Carlista. Y ahí comienza lo que vive también el hijo de Pezuela, las guerras carlistas. Exacto. El hijo de Pezuela, durante todo este revolú, él se forma como militar. Es más, Juan entra muy joven al ejército, ¿no? Creo que entra con 14 años, si no me equivoco, ¿no? El hijo de Sí. Joaquín, y hace una carrera espléndida, ¿no? Como su padre, un gran estratega, gana muchas victorias y se pone por el bando carlista, pero después es muy curioso, ¿no? Porque este tiempo es muy, muy confuso, ¿no? Él primero está en el bando carlista, después cuando se pierde la primera guerra carlista, él como que se desencanta del carlismo y apoya a María Cristina más adelante, pero los liberales no lo quieren a él, porque dicen que es como una mala influencia para María Cristina por por ser tan extremista católico y hombre de mucha fe y muy tradicionalista y conservador, ¿no? Y eso pues le lleva a ciertos problemas hasta que lo mandan a Puerto Rico y dice, vete para allá, que aquí, vete a Puerto Rico, y después de Puerto Rico lo mandan a Filipinas, o sea, más lejos todavía. O sea, no lo quiere, en la península no lo quieren ni ver. Pero hay una cosa curiosa que, hablando de todo esto de Napoleón, de la invasión napoleónica a España, etcétera, etcétera, muchos no saben en Puerto Rico que la esclavitud, y esto hablábamos antes del directo, yo sé que Joaquín estaba preocupado por otros problemas, ¿no? Pero quisiera saber un poco el tema de la esclavitud en el Perú en aquel momento, ¿no? Porque aquí en Puerto Rico concretamente, según los censos, los últimos censos del siglo XVIII, la esclavitud había disminuido brutalmente. Solo el 20% de los negros o afrodescendientes eran esclavos, el 80% eran libres. Y es más, de las Antillas Menores, de las colonias francesas, holandesas e inglesas, se escapaban los negros para refugiarse en territorio español y así formaron también la Compañía de Morenos Libres, en Río Piedras, aquí en Puerto Rico, lo que se llama San Mateo de Cangrejos, la iglesia, todo eso fue un barrio de negros, de morenos libres, ¿no? Que se les llamaba. Y justamente Juan de la Pezuela, que era hijo de Joaquín, cuando fue gobernador aquí, hizo leyes para justamente ayudar a estas comunidades y que se ablandaran pues el maltrato que había hacia los esclavos. ¿Por qué? Porque cuando Napoleón invade España, los franceses intentan hacerse con el comercio de los esclavos y meten muchísimos esclavos. En el siglo XIX, si veis los censos, se dispara la esclavitud, a menos aquí en Puerto Rico.
Pero yo quisiera, Ujú. durante el gobierno, ¿no? del virrey Joaquín, ¿cómo es que, qué pasó con la esclavitud? Él evidentemente tenía muchos problemas ya, pero ¿cuál era el contexto de la esclavitud en ese momento? No, en Perú fue distinto, ¿no? De hecho, a ver, lo que siempre se enseña es que la abolición de la esclavitud en el Perú se hizo en 1854, en el gobierno de Ramón Castilla. Fíjate, estamos hablando de 30 años de república. 30 años de república y continuaba existiendo, ¿no? Y uno dice, oye, pero ¿qué fue? ¿Qué pasó acá? ¿No? Que supuestamente los libertadores venían a abolir la esclavitud. Y más bien lo que uno encuentra es idas y venidas, ¿no? O que se daban una especie, pues, de libertades parciales, ¿no? Digamos que se le decía, bueno, si tú sirves en el ejército, después de 6 años de servicio podrás ser libre, ¿no? Con ciertas condiciones, o en otros casos, como lo que hizo San Martín, ¿no? Que decía, bueno, los que ya son esclavos seguirán siendo esclavos, pero sus hijos ya son libres. Entonces era como Sino una, que de libertadores nada. no, de hecho Bolívar deshace las medidas de San Martín. Entonces, con Bolívar más bien fue un retroceso con respecto a lo que había hecho San Martín. Es por eso que, no, en el Perú, incluso durante la República, tuvieron que pasar 30 años de República. Y incluso se dice que está mal llamada la abolición. No hubo nunca hubo en el Perú una abolición de la esclavitud. ¿Por qué? Porque lo que hizo el gobierno fue comprar a todos los esclavos y les dio la libertad. O sea, no es que dijo, acá por decreto no hay esclavitud, se abolió y por orden del gobierno todas las haciendas deben liberar a sus esclavos. No. Lo que se hizo fue ir a las haciendas y decirles, oye, te los compro. Ah, ya, ok. Y los compró el gobierno, lo que le generó también tremenda deuda, y ahí les dio la libertad. Aquí es muy curioso porque también esto fue como, creo que la abolición de la esclavitud se proclama aquí en Puerto Rico pues en 1860 y pico, 70 y pico, no me acuerdo exactamente cuándo, pero prácticamente se atribuye este logro a varios líderes separatistas de la isla, masones, eh, pero en realidad fue el gobierno español el que decretó la abolición de la esclavitud y aparte que muchos gobernadores del siglo XIX, sobre todo más conservadores, no tanto liberales, fueron los que fueron poco a poco haciendo leyes a favor de los esclavos. Tenemos el ejemplo de Juan de Pezuela, tenemos el ejemplo del Marqués de San Juan, que San Juan tuvo un marqués, y vamos a hacer más adelante una entrevista al descendiente del Marqués de San Juan, que sigue vivo. Y después también otro gobernador carlista, que yo sepa, Puerto Rico tuvo 2 gobernadores carlistas. El segundo gobernador carlista, que fue Simón de la Torre, justamente cuando él termina su mandato y va a España, a los 2 meses está la abolición de la esclavitud y se cree que él tuvo bastante que ver en esto. Pero claro, esos en la historia de Puerto Rico, en los libros de historia de Puerto Rico, están borrados porque le Claro. han dado todo el crédito a estos líderes separatistas, Pero, a ver, antiespañoles, y le han puesto a ellos las medallas, pero en realidad hubo un trabajo bastante fuerte por parte de los gobernadores. eso se hizo porque muchos también me han preguntado, ¿no? ¿Cómo es que hemos permitido que se borre esta historia? ¿Cómo hemos permitido que se cuente, que se cuente otra historia? Y la verdad es que esto se hizo a punta de balazos, ¿no? Mira, estás mencionando ahorita las guerras carlistas. Vamos a remontarnos, ¿qué? 300 años atrás, porque para mí es el primer resquebrajamiento con lo que yo llamo el orden natural, porque para mí el sistema que existía en el sistema hispano
de los Austrias es el orden natural, digamos, o sea, el que va de acuerdo a la ley natural. Este se empieza a resquebrajar con las guerras de los 80 años y de los 30 años. Y ahí ya tenemos dos guerras en contra de España y de la Iglesia, porque fue contra España y contra la Iglesia, ¿no? Alemania y Flandes. Comienza con la paz de Westfalia. ¿Qué fue la paz de Westfalia? Fue el nacimiento del Estado moderno. El Estado moderno nace con la paz de Westfalia. ¿Y qué es lo que llamamos el Estado moderno? La creación de la soberanía nacional y la separación de la Iglesia y el Estado. Y ojo, curiosamente, quien hace esto no es ni siquiera las partes implicadas. O sea, no estamos hablando ni de España, ni de Holanda, ni de Alemania. Los que diseñaron la paz de Westfalia fueron franceses. Y vamos, ¿qué franceses? Richelieu y Mazarino. Mazarino con las ideas de Richelieu, porque los franceses ahí fueron pues los intermediarios, los garantes. Hay cosa curiosa, desde ahí Francia comienza a despegar como potencia. Entonces, por eso es que se dice, entre las guerras entre España, Alemania y Holanda, el que ganó fue Francia. Oye, estamos hablando de los sujetos que eran los villanos de los Tres Mosqueteros. O sea, ¿no? Fueron los villanos de Dumas los que elaboraron todo el pensamiento que define el Estado moderno, la separación de la Iglesia de Estado, el laicismo, o sea, todas estas ideas que hoy se nos hacen tan comunes. Sí, que Bueno, en la Constitución de Puerto Rico, los protestantes, y siempre, cuando tú vas a hablar de algo de fe, de religión católica, ¿no? En algún sitio público, los protestantes te sacan la carta de, en nuestra Constitución dice la separación Iglesia-Estado, y te lo meten siempre en la cara, para callarte la boca, para callarte la boca. Eso se hizo a punta de... Eso, obviamente lo tienen que sacar, porque para colocar eso en la paz de Westfalia se han necesitado guerras que desangraron Europa. No se consiguió de gratis tampoco. Luego tenemos la Revolución Francesa, que fue también el quiebre con las monarquías. Y no solamente la francesa, ya sabemos los desmanes de la Revolución Francesa, la masacre de la Vendée, que se prohibieron hacer misas en territorio francés, las misas se tenían que hacer en el mar, sobre un barco, o sea, que se entronizó a la diosa Razón en Notre Dame, que se decapitaba porque te quejabas por el precio del pan, o sea, fue... Se cambió los meses del calendario, los días de las semanas. Los meses del calendario, se hizo una liturgia a la razón, o sea, fue... Ya tú te das cuenta que cae en el desvarío, la irracionalidad, ¿no? El fanatismo. Pero lo que no se nos cuenta es que las guerras de Napoleón fueron para imponer las ideas de la revolución en Europa. O sea, ¿cómo cae el Sacro Imperio Romano Germánico? ¿Cómo cae la Casa de Habsburgo? Que era, ojo, la misma casa que había gobernado en España, que en España también hubo la guerra de sucesión para que los Habsburgos no continúen gobernando. La guerra de sucesión impulsaba otra vez por franceses y por Luis XIV, que claro, no le convenía tampoco tener a los Habsburgo a la derecha y a la izquierda, ¿no? No recuerdo quién fue el rey que dijo, yo qué culpa tengo que Francia se coloque en medio de mis reinos. Entonces, Francia no podía permitir que continúe un Habsburgo en España, menos que sea de la línea de sucesión del Sacro Imperio. Entonces, primero fueron las guerras del 30 a 80 años. Luego tienes la guerra de sucesión, para que no continúen los Habsburgo. Luego la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas. Con las guerras napoleónicas se tumbaron el Sacro Imperio Romano Germánico, se disolvió el Sacro Imperio luego de las guerras napoleónicas. Luego una cosa de Napoleón muy que a mí, yo me sorprendo hasta el día de hoy, ¿no? Tenemos, ¿no? El nazismo con Hitler,
totalmente prohibido internacionalmente alabarlo, ¿no? En el sentido de que usar simbología del nazismo, del fascismo, de todo esto, pero es que el Napoleón fue el Hitler de su época. O sea, Ah, y Napoleón hoy está como un héroe que, vamos, o sea, y tiene sí, monumentos en todas partes, en no. Francia tiene monumentos, y tú dices, pero, ¿tú sabes lo que hizo Napoleón? O sea, invadió media Europa y, y hubo una Y persecución terrible a los destruyó cristianos. O el sea, legado de Roma, porque ¿qué era el Sacro Imperio? Buscaba la restitución de los principios de Roma donde se habían fundado Europa. exacto. O sea, quiebra la columna vertebral de una tradición que tenía 2000 años, o bueno, 1800 años, de un imperio que tenía 1000 años. Los Habsburgo gobernaron 1000 años Europa. Y claro, lo rompieron primero con las guerras napoleónicas, luego el remanente fiel y católico también le declaran la guerra en Europa, en España, las guerras carlistas, en México con los cristeros. También les metieron bala a los católicos sin ningún tipo de remordimiento. Del Sacro Imperio, lo que queda es Austria-Hungría, donde seguían gobernando los Habsburgo. ¿Dónde cae Austria-Hungría y dónde dejan de gobernar los Habsburgo? Con la Primera Guerra Mundial, que no es poca cosa tampoco. Y, Mira que estamos hablando desde la guerra de los 30 años hasta la Primera Guerra Mundial, siglos de guerras y desangramientos para romper el sistema de los Austrias, del Sacro Imperio, del Imperio Hispano, que era el orden natural que venía desde Roma. ¿Cuál es la consecuencia? El mundo que tenemos ahora. Pero que no ha venido así porque, ay, bueno, vamos a conversarlo. No, a punta de siglos de bala. y es que ha sido un desmoronamiento total. Y justamente hablando de la fe, ¿no? Volviendo a Joaquín, a nuestro virrey, eh, ¿tú sabrías decirme cómo era, si se sabe algo, ¿no? Evidentemente era muy católico, pero ¿hizo algo a favor de la iglesia o cómo se movía en ese aspecto Joaquín de Pezuela? Es que, a ver, el tema de la iglesia y el Estado en el Perú no tenía que hacer nada a favor porque el sistema que ya existía estaba basado en los principios católicos. O sea, esto ya se había construido durante los 400 años anteriores, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI. Acá, acá sí podemos decir, no con Pezuela, porque con Pezuela ya estamos en una etapa muy tardía, en donde vino de repente esta falta de, ¿cómo decirlo?, enganche o de cristianización. ¿Por qué? Los Austrias emiten la cédula de honores a la nobleza inca, ¿no? Porque también con el tema de los incas se nos cuenta que el último inca fue Atahualpa y que lo mataron y que se acabaron los incas. Cosa que yo niego en mi libro, Los Incas Hispanos, ¿no? Que vayan a ver tu canal y se darán cuenta Sí, la gente de la mucha y información que hay y no ahí se quiere contar. me explayo con toda esta historia de descendientes incas que fueron católicos, que fueron aliados de España, que fueron aliados del rey, que odiaban a Atahualpa porque les había destruido Cusco, y que más bien España les dio títulos nobiliarios y escudos, el marquesado de Oropesa, les dio encomiendas, vivían como nobles. Sin embargo, el que sin embargo, no tenían todavía la potestad para ingresar al clero. No podían ser sacerdotes. O sea, en teoría sí lo podían ser, porque Carlos V ya les había equiparado los honores, pero no se llegó a ejecutar. Quien lo hace fue Carlos II. Carlos II, en 1695,
emite una cédula real para que, y la voy a citar tal cual, los indios puedan entrar al clero, pero no solamente eso, agárrate de esta, y puedan ser admitidos como ministros de la Inquisición. Y es que a partir de Carlos II, un indio católico noble descendiente inca podía ser ministro de la Inquisición y juzgar y buscar herejes y paganos y demás. Cuando viene el cambio de dinastía, Felipe V no lo reconoce. Y es por eso que ocurre toda una serie de memoriales con el Cabildo de Indios de Lima, con el Curaca de los Chimú, que le escriben al rey diciéndole, oye, haznos valer la cédula del rey anterior. Y muchas de las rebeliones que vinieron en el siglo XVIII fue porque querían entrar al clero, querían ser parte de la Inquisición, cosa que el día de hoy yo lo cuento, pues si a un sociólogo progre le da un desmayo, porque para ellos pues la rebelión era porque eran anticolonialistas, no, es porque eran católicos y querían ser curas. Exacto. Esto alcanza el punto de mayor algidez en 1770, en donde Carlos III expulsa a los jesuitas de todos sus reinos. Esto para mí, y no solamente para mí, para el padre Gabriel Calvo, que también lo entrevistó en mi canal, busquen el video en mi canal, él dice, esta fue el inicio de la caída del imperio. ¿Por qué? Porque los jesuitas eran los cerebros en España y en América. Y en América, ellos no solamente tenían las universidades, ellos educaban a los descendientes incas y curacas nobles, a los hijos de los incas y los curacas, los educaban en el Colegio San Francisco de Borja de Cusco. Entonces, ellos formaban a la nobleza, ellos formaban a la élite. Cuando los expulsaron, y mira, no era poca cosa, cuando te estoy hablando de esta época, en Cusco la biblioteca de los jesuitas tenía unos 20,000 ejemplares. Ese mismo año, la biblioteca de Harvard tenía 2,000. Compara, sí, lo que nos perdimos, ¿no? O sea, era quemar la biblioteca de Alejandría. Rafael, por cierto, bueno, ya está saliendo. Ya estamos llegando al final. Me han dejado un comentario aquí, dice, ningún peruano gobernó Puerto Rico, yo conozco la historia completa de Puerto Rico, me acaban de poner ahora. Pues sí, hubo un gobernador que era de Puerto Rico, limeño. Juan de la Pezuela. Exacto, que busque a Juan de la Pezuela. Justamente con esto de la universidad, y ahora se me van a tirar al cuello algunos, la primera universidad de América, y lo siento por los dominicanos, pero fue en Puerto Rico. Porque el convento de los dominicos de aquí se abrió antes que el de Santo Domingo. Y no lo quieren reconocer, no quieren reconocer que... ¿Qué año fue? Pues creo que en 1500... se me va la fecha, pero voy a hacer un vídeo con respecto a eso de la primera universidad, porque hay un estudio de Aurelio para nosotros es San Marcos, 1551. 1551. No, esta fue antes. Te lo digo porque oficialmente es la de Santo Domingo, reconocida internacionalmente la de Santo Domingo. No, que reconocida internacionalmente. Reconocida internacionalmente es San Marcos. ¿Qué es Santo Domingo? Olvídate. San Marcos funcionaba antes que tiene la cédula real antes que Santo Domingo. Bueno, entonces tenemos que hacer un debate grande por ver cuál era la primera universidad de América. Porque los dominicanos se te van a tirar al cuello. Pero San Marcos también era dominicano. No, por eso, perdón, dominicanos. Entendí dominicos. Los dominicos eran los que tenían San Marcos, ¿no? Claro, Santo Domingo, yo sé. Dominicana.
No, yo estoy hablando de la orden de los predicadores de Santo Domingo, de los Exacto, dominicanos, de los dominicos, ¿no? exacto. Los dominicos fundaron aquí primero Ajá. y en Santo Domingo la Real Cédula, a ver, dicen que no es la de Puerto Rico porque era una filial de la Santo Domingo. Entonces la Real Cédula donde aprueban la construcción de las universidades es junto, ¿no? Puerto Rico era una filial de Santo Domingo y la de San Marcos, y justamente hay un, un litigio en el sentido de que el obispo, y nombran a los dos obispos a la vez, el de Santo Domingo y el de Puerto Rico, el de San Juan de Puerto Rico. ¿Y qué Ya. pasa? Que el de Puerto Rico llega antes, Manuel Alonso llega antes que el de Santo Domingo, entonces bueno, eso da para tema para otro vídeo, pero hay un estudio muy interesante que dice, de Aurelio Tío, con documentación, que la primera universidad fue el convento de los dominicos aquí en Puerto Rico. Lo que pasa es Eso es un que debate, porque hay gente que dice que en Puerto Rico nunca hubo universidad hasta que llegaron los americanos. cuando, ¿qué es lo que hace que se funde la universidad? Ese es lo que hay que resolver. ¿Por qué lo digo? Porque si tomamos la bula del Papa para la fundación de la universidad, primero la bula sale para Santo Domingo. Pero si tomamos la cédula del rey primero sale para San Marcos. Entonces, ¿qué define la fundación de la universidad? ¿La bula del Papa o la cédula del rey? Pues eso hay que hacer un buen debate. La cédula del rey. Y la cédula del rey y el inicio de las funciones primero fue San Marcos. 200 amigos dominicanos. Pues yo creo que es Puerto Rico, así que aquí vamos a tener un debate bueno algún Pues día. ya, ok, hay que No, ver ahí esos detalles. me refiero a como edificio. A mí, la Real Cédula y lo del Papa, Hola. la bula me da un poco igual. La cosa es cuando estaba funcional, cuando empezó a funcionar. Ese es el sentido. Y aquí se graduó, uno de los primeros graduados de la universidad fue el nieto de Juan Ponce de León, que es Juan Ponce de Troche de León. Bueno, da igual. Eso es para otro tema. Para cerrar un poco, dice. Exacto, mira, aquí están. La Universidad de Puerto Rico reconoce que esa universidad, la de Santo Tomás de Aquino, en San Juan, es la precursora de la UPR, de la Universidad de Puerto Rico actualmente. Exacto. Pero eso ya es otro tema. Bueno, un poco para cerrar sobre este tema del penúltimo virrey del Perú, o último virrey legítimo, por así decirlo, si no consideramos el golpe de Estado. Ya, mira, disculpa, porque acabo de buscar el dato. Si tú me has dicho, ¿cuándo comienza a funcionar la Universidad de Santo Domingo? Comienza a funcionar oficialmente en 1538 y San Marcos comienza a funcionar en 1533. ¡Bum! Ahora hay que ver la de Puerto Rico. La de Puerto Rico no la has visto, ¿eh? Ah, ok, sí. No he buscado la de Puerto Rico. Así Pero es. nada, eso será para otro día. Pues no sé si quieras cerrar un poco este tema con algo O sea, y sí, una ¿no? recomendación también para mi audiencia, ¿no? Que investiguen, ¿no? Que algún consejo que quieras dar, porque mucha gente aquí en Puerto Rico, sobre todo, y en los libros de historia, dice que nunca hubo un gobernador criollo aquí en Puerto Rico. Sí, bueno, Juan Troche Ponce de León es porque era nieto de, pero no hay ninguno más. Y van saliendo y de repente tenemos a un gobernador limeño. O sea, Sí. Sí, hay que desconfiar mucho de la historia que nos han contado, tenemos que irnos a las fuentes primarias. Ya creo que somos varios los que estamos haciendo este trabajo, así que recomiendo que busquen canales que cuenten la visión de la historia, que esté libre de leyendas negras y que esté libre de toda esta ideología que ya comenté, que le impusieron a punta de balazos. Ojo, mucha de esta ideología liberal, que ahora también los liberales quieren pasar por agua tibia, pero vamos, ya han visto
todo el desmadre que han armado. Y obviamente recomendarles mi canal, ¿no? A mí me pueden buscar en Facebook y en YouTube como Capitán Perú, en Instagram como Capitán Peruano y en TikTok como Capitán-Perú. Perfecto, pues muchísimas gracias, Rafael. Después nos quedamos un momentito a hablar, pero también decirle a mi audiencia que síganlo en todas las redes, es súper recomendable, sobre todo a los peruanos que vienen aquí en Puerto Rico y que me siguen en mi canal, porque hay algunos peruanos que me siguen en este canal. Y un agradecimiento muy grande por haber aceptado la invitación y esperemos que vengas a Puerto Rico y de eso te voy a hablar Encantado. yo aparte. Claro que Así que sí. nada, muchísimas Listo. gracias, Rafael. Nos Nos vemos. vemos. Chao. Adiós. Un saludo.